Y bueno, muy bien, mi nombre es Ulises, soy parte del equipo de organización de Junges Netzwerk. Varios de los que estén conectados acá, varios nombres ya conozco, nos conocemos de la red. Junges Netzwerk es una iniciativa de diplomacia ciudadana para América Latina y para Alemania. Es impulsada por una fundación alemana justamente, que es la Fundación Verbundenheit, la cual tiene sede en el sur de Alemania, en la ciudad de Bayreuth, y también tiene sus oficinas en Berlín. Tiene varios proyectos alrededor del globo y puntualmente Junges Netzwerk lo que busca es entablar puentes de intercambio de conocimientos, de experiencias, acercar a los jóvenes y a los no tan jóvenes también de América Latina y de Alemania a través de una serie de temáticas, de problemáticas, para poder abordarlas o intercambiar experiencias. En conjunto, en resumen, se trabaja en 5 grandes áreas. Una de ellas es la de ambiente y cultura, y educación y tecnología. Es otra, también está cultura e idioma, el área de pluralidad y el área social. Y los miembros de Junges Netzwerk impulsan proyectos en estas áreas que se hacen de manera, los proyectos son presenciales, híbridos o virtuales. En el caso de Ambiente zu Hause, ahora está empezando su tercera edición. Comenzó en el 2022, luego en el 2023, tuvo un momento de pausa en el 2024 y este año se retoman las actividades y pertenece al ambiente y sustentabilidad el proyecto. Y con esto ya le paso la palabra a Melanie, coordinadora del proyecto, para que continúe con la presentación. Muchas gracias y sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola Ulises, muchas gracias y gracias a todos por estar acá, a todos los aquí presentes, desde donde se encuentren, que afortunadamente, bueno, podemos decir que somos de distintas partes de Latinoamérica y del mundo también, seguramente. Bueno, me presento, yo soy Melanie y trabajo en el área de Ambiente Sub House. En el marco del taller que estamos coordinando, queremos en principio como miembros de la red de diplomacia de Invest Netzwerk y el proyecto Ambiente Su House agradecerles a todos por sumarse a este conversatorio. Bueno, recordarles también que si surgen preguntas, como bien dijo Ulises, a lo largo de la presentación las pueden dejar en el chat, que las iremos respondiendo en la medida que avanza el encuentro. Bueno, respecto a nuestro proyecto, a través de Ambiente Su House, como uno de los objetivos de este primer conversatorio, nos hemos propuesto informar a la ciudadanía sobre los recurrentes incendios forestales en la región latinoamericana. Otro objetivo que conduce a este encuentro es el de contribuir a la protección de nuestros bosques nativos a través de un proceso de aprendizaje centrado en el intercambio, como bien vamos a hacer en minutos, de saberes y experiencias. Bueno, sin extendernos más, paso a comentarles que me complace muchísimo contar con la presencia de los increíbles expositores y expositoras con los que contamos el día de hoy. Vamos a comenzar desde la Patagonia Argentina. Tenemos a Alan Schweer, que es guía de montaña y activista incansable, comunicador, técnico en diseño artístico y audiovisual. Alan es el creador y dueño de la famosa cuenta de Instagram Patagonia Film, que seguramente todos conocen aquí. Bueno, aprovecho este espacio, Alan, te agradecemos inmensamente, ya que paso a contarles brevemente, él nos explicará mejor, eh, porque ahora en breve lo vamos a escuchar, que Alan hoy presenta su documental en la Universidad de Comahue en Bariloche, con entradas agotadas. Es un valioso y enorme trabajo de muchos años, por lo que tengo entendido y sé. Así que sé lo que significa este día para vos y por eso te agradecemos por estar acá. Eh, si nos vamos un poco más arriba en el mapa, y desde Bolivia tenemos a Bianca Jaldín, que es una joven referente en diplomacia climática y acción humanitaria. Es cofundadora de I Hear You, una compañía de apoyo en salud mental y fundadora de la Ethnic for Hair, una iniciativa global que vincula la expresión artística con la participación cívica. Anteriormente ocupó cargos de liderazgo en Greener is Cleaner, en Corea del Sur. Bueno, también aprovecho, gracias Bianca por compartir tu amplio recorrido y experiencia con nosotros.
Y por último, vamos a contar con la presencia de Alejandra Urueña, una joven geóloga en el Servicio Geológico Colombiano. Ella es apasionada por la geología y la investigación. Actualmente se desempeña como analista en sismología en la red de la Sismológica Nacional de Colombia. También es docente en el área de medio ambiente, coordinadora de proyectos y voluntariados, es supervisora en el modelo de Naciones Unidas. Así que también te agradezco por transmitir y divulgar tu conocimiento en el área. Y bueno, con este breve resumen, le vamos a dar lugar a Alan para que comience esta exposición y nos cuente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí un orgullo poder participar acá y también conocer un poco lo que está pasando en otras regiones con este tema. Se me escucha bien ahí, ¿no? Se te escucha Sí. perfecto. Eh, Acá un poco lo que viene pasando en la Patagonia, especialmente en el noroeste de la Patagonia, es que hace varias décadas empezó a cambiar el clima, inicialmente de una forma más progresiva, ahora ya de forma más pronunciada, y eso mezclado con el crecimiento demográfico que está siendo bastante acelerado, se está combinando y está acarreando una frecuencia de incendios bastante acelerada. Un poco lo complejo en todo esto siempre es entender cómo funcionan los patrones de cambio climático a nivel local más que nada, porque es normal por ahí tener una idea más general de lo que pasa en el planeta, pero en lo local, acá llevamos 50 años de reducción de precipitaciones del Océano Pacífico y eso está haciendo que el bosque andino patagónico y la estepa patagónica esté sufriendo todo un proceso de desecación. En ese proceso de desecación aumentan mucho los combustibles vegetales y la vegetación está constantemente bajo un fuerte estrés hídrico. Esto va pasando a través de ciclos que duran pocos años, pero la frecuencia está aumentando de tener 1 o 2 ciclos de incendio por sequía cada 10 años a por ahí tener 3, y las previsiones son que para fin de siglo, si el aumento de la temperatura a nivel global supera los 2 grados, es llegar a tener entre 7 y 8 ciclos de incendio cada 10 años. Es muy seguido. Tenemos una de las frecuencias de aumento, uno de los aumentos de frecuencia más grandes del mundo, comparables a las previsiones que hay en Hawái, por ejemplo, también. Todos estos estudios vienen del CONICET, que es como el centro de investigación más importante que tenemos en Argentina, y toda esta información es clave para nosotros para poder entender estos procesos y también planificar cómo poder abordarlos para mitigar el impacto que están generando. A esto se viene sumando, como les decía, el crecimiento de la población, que especialmente después de la pandemia se acentuó muchísimo con mucha gente que quería irse de los centros urbanos de gran tamaño y mudarse a la Patagonia, en donde el entorno natural es mucho más agradable para vivir, es mucho más agradable para tener un buen estilo de vida. Y ese crecimiento poblacional fue sin planificación porque fue demasiado acelerado y porque a la vez, en general, en Argentina siempre vamos tapando los parches, digamos, a medida que pasan las cosas, ¿no? Es muy difícil planificar estas cosas a nivel estatal. Entonces se está dando una combinación muy fuerte entre zonas de interfase que crecieron mucho, que son las zonas donde conviven las casas con el bosque y la vegetación, un bosque cada vez más seco, y eso está acarreando incendios cada vez más frecuentes. Estos incendios no solo afectan el bosque, sino que están afectando zonas pobladas. Y en estos casos se generan emergencias que son muy complejas de manejar. Entonces, al aumentar las interfaces, aumenta la cantidad de focos. Está estudiado que en la comarca andina, por ejemplo, que es la región más afectada acá en la zona, donde hay unas 4 localidades y deben haber aproximadamente 100.000 habitantes más o menos distribuidos en esas localidades, un poco más por ahí, 120. Y está estudiado que en todas esas zonas de interfase
se producen el 77% de los focos de incendio. Y eso se genera tanto por accidentes, mucho con el tendido eléctrico, hay mucho tendido eléctrico en muy mal estado a nivel estatal, y también mucho por fogones desatendidos, quemas mal realizadas o fuera de la época permitida. Acá está permitido quemar solamente pequeñas pilas de restos de poda para achicar la vegetación y que en el verano haya menos combustible vegetal. Pero eso también a veces se escapan o se realizan en época no permitida y también generan incendio. Pero obviamente tenemos mucho tema de incendio intencional, que son los más complejos de abordar. No hay hasta ahora en esta zona motivos comprobados de por qué se está prendiendo fuego. Hay especulación de que puede ser para negocio inmobiliario u otros usos. Es muy normal que desde la esfera más gubernamental y de grandes poderes más económicos vinculados a los grandes medios de comunicación se responsabilice a pueblos originarios. Pero todo esto siempre está dentro de un marco donde se politizan mucho los incendios también. El problema de esto es que no termina de estar comprobado quiénes están prendiendo en esta zona, y eso obviamente polariza mucho a la sociedad a través de la especulación. O se cree que son inmobiliarios los intereses o se cree que son pueblos originarios. El problema con esa polarización es que no se está pudiendo abordar el problema en toda la complejidad que tiene y empezar a trabajar mejor todo lo que es la prevención en zonas de interfase, que implica entender cómo se mueve un incendio hoy en día, que toman comportamiento extremo y son muy rápidos, propagan muy rápido y con gran tamaño, para poder hacer más seguras las zonas habitables, que se quemen menos casas y que también, si se generan incendios en estas zonas de interfase, que es donde más se generan, no viajen a los ecosistemas circundantes. Entonces estamos frente a un contexto donde tenemos que hacer un cambio cultural para empezar a gestionar la vegetación en las zonas de interfase y también para empezar a preparar planes de emergencia, tener reservorios de agua, buenos accesos para las evacuaciones, para los accesos de las brigadas. Y eso nos está llevando un poco puestos. No es algo que esté tan bien armado y es algo que lamentablemente vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. No sé cómo vengo con el tiempo, vengo bien, no quiero robar tiempo extra. Em, Bien el tiempo. un poco en base a todo esto, hace 5 años tuvimos el primer incendio de interfase de gran tamaño en Argentina, fue el más grande, que fue el incendio de Golondrinas en El Hoyo, que fueron 2 focos. Se cree que el primero fue por un transformador que falló y el segundo foco fue a las 2 horas, que se cree que fue intencional. Esos 2 focos tomaron un comportamiento extremo y se conjugaron. Uno succionó al otro y lo aceleró. Y ese incendio en menos de 12 horas, más o menos, en cantidad no me acuerdo exacto las horas, pero recorrió 30 kilómetros, arrancando en una zona de pinares, que acá hay mucho problema con el pino, que es una especie exótica inflamable, y se trasladó a través de zonas pobladas, afectando 470 viviendas, y con las semanas que pasaron, 13.000 hectáreas de bosque, inicialmente pino, pero la mayoría nativo. A partir de ahí yo estuve laburando más que nada gestionando donaciones para brigadas voluntarias, para vecinos que formaban brigadas voluntarias y para damnificados. Siempre en ese momento fue todo muy a pequeña escala. Yo no estaba en tema, empecé a aprender ahí. Y a medida que pasaron los años yo ya había empezado a filmar, pues yo me dedico a laburo filmando, y empecé a filmar por si salía a hacer un documental y bueno, se fue dando de empezar a aprender más de todo esto. Y bueno, con los años, a través de brigadistas, de investigadores, un montón de gente que me fue acompañando, ayudando en este proceso de aprender y de construir la comunicación de la prevención, eh, nada, se fue dando el tratar de trabajar mucho mejor lo que es la prevención, porque una vez que pasan estos eventos, realmente es tarde y estamos tarde para prevenirlos incluso, y no hay recurso ni conocimiento estatal para trabajar la prevención. La prevención en general se cree que es no hacer fuego o pedirle a la gente que no haga fuego, que no tire colillas, pero la prevención tiene que ser mucho más completa porque también tenemos incendios intencionales y abordarlos es muy difícil. Entonces lo que mejor se puede hacer es achicar los incendios que son accidentales y por negligencia,
reducir el combustible vegetal en zonas de interfase para bajar la intensidad de un incendio, y que estos incendios intencionales sean más fáciles de combatir, de manejar. En base a eso yo me dediqué a laburar mucho en comunicación para las redes sociales y también fue una experiencia de aprendizaje. Y bueno, fue donde más duro vi el problema de la polarización en la gente, que al considerar que todo es intencional, que no se puede hacer nada porque todo es intencional, es muy difícil a veces llegar con planes de prevención y que la gente entienda qué hay que hacer. Así que bueno, un poco el proceso del documental fue armar algo también más completo para hacer espacios educativos, presenciales, en zonas de interfase, para tener un intercambio con la gente y que llegue más la información. Y a la vez fue un proceso de vincular instituciones, porque también pasa mucho que en las instituciones hay muchos especialistas, pero es muy difícil a veces que trabajen en conjunto de distintas áreas, del área de investigación, del área de brigadistas. Entonces también está haciendo un proceso de que se integren entre ellos, y eso creo que es de lo más interesante. Y de ahí poder comunicar todo lo que ellos dicen y tienen, investigan, todo, es súper complejo. Entonces, de mi parte es aprender a darle forma a esos contenidos para que lleguen a la gente. Y que lleguen a la gente con, los- con el tema cultural más que nada. Acá por suerte en la Patagonia tenemos una cultura de cuidar mucho el bosque nativo, pero tenemos que trasladar esa cultura a que la gente entienda, por ejemplo, que en las zonas de interfase se reduzca la vegetación incluso nativa cerca de la vivienda para bajar la intensidad de los incendios y que no propaguen a miles de hectáreas de ecosistemas nativos circundantes. Y eso es de lo más complicado, porque obviamente la gente no quiere tocar un solo árbol, una sola planta, pero es lo que nos vienen pidiendo todos los brigadistas, todos los investigadores que laburemos. Entonces, un poco el objetivo es poder hacer todo este proceso de comunicar eso y que llegue el mensaje y que se entienda el porqué. A todo esto también se nos suma que tenemos una invasión de especies exóticas como el pino, que son muy inflamables, y cada vez que se prende fuego una zona, normalmente ya viene acelerada por la invasión de pinos, queman como 15 veces más fuerte que las nativas, o sea, es mucha la diferencia. Y cada vez que tenemos un incendio, repuebla el pino mucho más rápido que las nativas. Entonces, lo que estamos viendo a largo plazo, con el aumento de la frecuencia de incendios, es que estamos viendo un cambio de ecosistemas, se están formando nuevos ecosistemas donde el pino, al ser invasivo, no tiene competencia en la vegetación, y termina habiendo solo una especie, con unas pocas especies más que se le pueden adaptar, en zonas que terminan siendo en 5 o 10 años bombas de tiempo de incendios mucho más grandes todavía. Entonces la problemática que tenemos es bastante compleja. Y para ir cerrando, se nos viene complicando el último año y medio con los cambios de gobierno. En este momento tenemos un gobierno que niega el cambio climático y que está desfinanciando el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las brigadas de combate de incendios, y que también hizo fuertes intentos por modificar las leyes que protegen el bosque y las leyes que regulan las quemas, que regulan la intencionalidad. Y bueno, eso a nivel cultural está siendo fuerte porque está muy dividida la sociedad entre aceptar el cambio climático o negarlo, y también entre entender que modificar estas leyes puede acarrear problemas muchísimo más grandes de los que estamos viendo. Así que bueno, un poco eso. Espero no haber llenado demasiada información tan muy rápido. No, por favor, muchísimas gracias, Alan. Ahí como para comunicar, ¿les parece bien? Entonces, si primero seguimos con las presentaciones y les pido que vayan anotándose las preguntas o dejándolas en el chat, porque ya veo que si no comenzamos a preguntar y ahí nos extendemos mucho más y reducimos el tiempo de presentación de los demás expositores. Gracias, Alan. Quédate por acá. Muchísimas gracias, Alan. Bueno, ahora vamos a escuchar, es el turno de Bianca de exponer. Hola Bianca, ¿estás por ahí? Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, te escuchamos perfecto.
Buenas tardes, lamento que no pueda encender mi camarita, está un poco lento mi internet y para no desconectarme lo voy a estar apagando. Si es posible, pudiera presentar una pequeña presentación, no va a ser tan larga, es solamente creo que la parte de la visualización va a ser un poco más entendible a lo que quiero explicar hoy día. Perfecto. Perfecto. Está bien, muchas gracias. Voy a compartir. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla? Sí, podemos verlo ahora. Se visualiza. Gracias. Perfecto. Bueno, en la parte de los incendios yo quiero, básicamente, quiero llegar con temas de que a veces ignoramos bastante, porque sabemos que sí, los incendios son feos, realmente que son desgarrador ver cómo queman un área, una hectárea y que realmente puede destrozar bastante no solamente en sí el ecosistema donde están los animales, todos los seres vivos que viven ahí, también la gente que está viviendo en esas áreas que están siendo afectadas, pero también como nosotros, como humanos, como personas que vivimos en ciudades, no estamos viendo estas realidades de otra forma. Y bueno, comenzaré. Un poco de contexto global y regional. El anterior año hubo una pérdida demasiado grande en el bosque tropical primario a nivel mundial, como alcanzó a niveles récord con un aumento de 80% respecto al año anterior, y especialmente en nuestra región en América Latina fue la más afectada. Bolivia, donde soy yo, fue el segundo país con más pérdida de bosque primario tropical en el mundo, y eso es basado a un estudio que fue realizado este año gracias a Global Forest Watch, que donde fue considerado que somos el segundo país que tenemos la más grande deforestación al nivel mundial, que es superando a Brasil, y que fue una deforestación que disparó un 200%. Y eso es decir que más de la mitad de esa pérdida fue provocada por incendios que arrasaron la vegetación como estrategia de apertura de tierras agrícolas, pero también narcotráfico, de minería ilegal y también de avesamientos de tierras de áreas protegidas. En esta imagen que estoy mostrando es una imagen que fue tomada el anterior año en incendios que pasó en mi país y esto fue en Santa Cruz, que es un departamento, una ciudad que se puede decir de mi país, que realmente fue muy grave. Ahora, el anterior año, hubo demasiados incendios el anterior año, pero en mi país, el anterior año vivió una temporada muy grande. La última vez que subimos un incendio así de gran magnitud fue en 2019, pero el anterior año tuvimos alrededor de una estimación de 12 millones de hectáreas quemadas, con más de 20 millones de animales que fueron calcinados, que los cuales unos solo fueron como 8 millones de áreas que eran de bosque. Según datos de satélites, se detectaron casi 900.000, 90.000 focos de calor, y el que fue el número más alto desde el 2002. Y en total se quemó más del 12% del territorio nacional, que se podría considerar, en mi perspectiva, que de ahí igual de muchas personas que he estado hablando, que hemos estado hablando con referente a bomberos, a voluntarios que han estado ayudando referentes a incendios de magnitud, que es como un ecocidio. Igualmente, la imagen de ahí arriba, de aquí, es también de Bolivia del anterior año, que fue en Santa Cruz, que también, y esto es en la ciudad de La Paz. Llegó desde el departamento de Santa Cruz todo el humo a la ciudad de La Paz, también a Cochabamba. Realmente que nunca me olvido que hemos estado casi 3 semanas viendo hacia el cielo y básicamente respirando humo. Fue realmente muy feo los incendios que pasó el anterior año. Ahora, en deforestación estructural, Bolivia, como se mencionó, históricamente está liderando la deforestación en América Latina, junto a Paraguay, y entre 2020 y 2022 el país perdió más de 385.000 hectáreas de bosque primario, colocándose entre los primeros los primeros del mundo en pérdida relativa de bosque. Usualmente el fuego se utiliza como una herramienta barata para expansión agropecuaria, pero también como narcotráfico, minería ilegal, ventas de áreas protegidas, abastecimiento y especialmente en entorno en la ciudad de Santa Cruz, Beni y Pando de Bolivia, lo que profundiza la crisis estructural. Estos igual son imágenes que ha pasado después del incendio, y eso es en Santa Cruz, y eso también en Santa Cruz, que es una parte de la región de Concepción.
Bueno, a esta parte lo que quería mencionar es un poco de la comparación con cobertura mediática. El anterior año, la verdad que solamente he escuchado en los noticieros como BBC, New York Times y demás medios internacionales sobre el referente de los incendios que ha pasado en Brasil, pero no han mencionado lo que ha pasado en Bolivia y tampoco mencionaron que también hubo incendio en Perú y también en Colombia. En Argentina mencionaron, pero no tanto referente a lo que ha pasado también en el anterior año, porque hubo incendios muy grandes igual en esa región. Lo que quiero intentar de comparar es de que este año hubo un incendio enorme, no sé si pudieron escuchar lo que ha pasado en Los Ángeles, en Estados Unidos, en California. Realmente que esos incendios fueron realmente muy feos porque también mucha gente perdió sus casas, pero no estoy intentando comparar de la pérdida quién sufrió más. A la vez estoy intentando comparar de que muchas veces no están visibilizando la gravedad del desastre de otras partes de regiones. Se pierde eso. También en Bolivia y muchos países acá en la región de Sudamérica tenemos la Amazonas que tampoco no está llegando mucho a esos lugares que tenían que mostrar estas noticias realmente de gravedad, porque realmente fue feo. Si vemos acá en esta parte, no publicaron nadie referente a esta persona que perdió su casa, que eso fue en la ciudad en Beni. Yo tuve que hacer, como no solamente yo, otros voluntariados también han creado sus propios posts en sus propias redes personales, donde para llegar más cobertura a la comunidad internacional. En mi caso, yo he hecho un post que realmente ayudó bastante. Hemos intentado compartir con nuestros amigos, familiares y hemos llegado a una cobertura muy grande, como alrededor de 700 y algo vistas, que eso a la vez ha ayudado a que puedan donar a organizaciones y a bomberos acá en Bolivia, porque necesitábamos demasiada ayuda porque aún en esa época el gobierno no estaba declarando desastre nacional para que puedan dejar pasar ayuda internacional a Bolivia. Como estaba mencionando, también de los bomberos que a veces nunca se menciona referente a los incendios forestales, es de que, por ejemplo, esta imagen fue sacada hace unos días atrás y eso estaba pasando en Santa Cruz. Hoy en día hay unos 10 bomberos que están sufriendo de graves quemaduras. Esos bomberos han estado operando todo el año, desde el anterior año, desde los incendios que ha pasado en Santa Cruz. Y obviamente el equipamiento de protección estructural puede costar más de 10 veces lo que cuesta el equipamiento para incendios forestales y es difícil de conseguir. Usualmente como las mantas ignífugas, que son básicamente que ayudan a apagar los incendios, cuestan millones de dólares y es realmente muy costoso y no hay ayuda del gobierno y a veces no hay campañas de inundaciones constantes. Pero hoy en día están pidiendo más porque lamentablemente ya están empezando nuevamente em, la época de los incendios acá en mi país y no tenemos aún esas leyes que realmente protejan a las áreas protegidas, básicamente a los bosques. Tenemos unas leyes incendiarias que realmente no sirven para nada en mi perspectiva y no hay castigos realmente concurrentes respecto a este tema. Por otro lado, quisiera mencionar unas iniciativas locales y de solidaridad que, por ejemplo, el anterior año, en un territorio indígena que se llama Charagua y Mabey, logró prevenir incendios por segundo año consecutivo usando sistemas de alerta temprana y políticas territoriales propias. A la vez, esta semana, unos bomberos que se llaman bomberos yeos, que son muy importantes acá en el país, que son los que realmente están en las primeras líneas para apagar los incendios que ha pasado también el anterior año y que está pasando este año. Desde Idaho les han regalado básicamente un camión de bomberos grande, realmente muy hermoso, pero actualmente está en Chile y no pueden entrar porque necesitan fondos para poder traerlo acá a Bolivia. Y actualmente están haciendo como para traer ese camión, haciendo donaciones, que justo está aquí arriba, está pequeña la imagen, pero puedo compartir a, a los que están organizando este evento para que puedan compartir a todos los que están asistiendo a esta pequeña conferencia, para que si quieren donar a este camión bombero, que realmente es un lujo y muy grande
para que puedan resolver más estas cosas de los incendios que está pasando en el país. Por otro lado, tenemos organizaciones como Senda Verde de Bolivia y Comunidad Inti Guarayasi, que son bien confiables realmente, que básicamente, en otras palabras, son refugios para animales silvestres. Yo realmente el anterior año doné bastante a Comunidad Inti Guarayasi, gracias a un fundraising que hemos hecho en otra organización. Porque el anterior año, justo en sus áreas que están protegidas, que son de ellos, que están ahí los animales silvestres, los incendios arrastraron hasta ese lugar y casi muchos animales murieron calcinados por esos incendios. Tuvimos que hacer muchas donaciones, pero realmente funcionó bastante. Y por último, hay un Instagram de Bolivia que se llama Bomberos para Bolivia, que ellos están siempre compartiendo información respecto a los bomberos que están siempre en primera línea referente a estos incendios forestales. Por último, el anterior año yo fundé, esta organización que se llama Ignite for Earth, que básicamente ya se va a cumplir un año. Ya se estaba planeando esto hace mucho tiempo, pero se tuvo que ya lanzar, por eso lo que ha pasado en los incendios, porque no teníamos tanta cobertura a nivel internacional. Y pues es una iniciativa juvenil global que une la expresión artística con el compromiso ciudadano para generar conciencia y promover acciones reflexivas frente a los desafíos globales más urgentes, y se operan en dos ejes locales, que es básicamente el eje cultural y el eje de compromiso ciudadano. Y pues sus operaciones oficialmente van a ser desde el lunes 1 de septiembre. Este primer semestre, desde que se ha fundado, que es este año, no se publicó casi nada en las redes, pero hemos estado trabajando detrás de escenas, y cuando me refiero a trabajar detrás de escenas, me refiero yo por el momento, para que un poco más la gente de la comunidad internacional nos puedan conocer qué es. Y tuvimos algunos logros que realmente funcionó bastante por el medio ambiente, que se puede ver ahí, que está la COP29, el EcoSoccer Forum, el SV62, el High Level Political Forum y también la iniciativa Future 50 desde Global Shapers Community, que estamos también ahí. Entonces realmente fue muy grande, pero lo que quería llevar con esto es de que este año queremos lanzar una pequeña convocatoria de arte ambiental que puede ser relacionado con el tema de la comida, la alimentación, pero también de la parte de los incendios forestales, que es lo que quiero intentar llevar, de poder llevar más cobertura al nivel internacional. Y tuvimos el agrado de poder ser aceptados a un side event, al World Food Forum, que es básicamente una iniciativa de la FAO. Este 17 de octubre es un evento que marca el aniversario 80 de la FAO. Va a estar básicamente transmitiendo este side event desde su sede principal, que es en la FAO en Roma, Italia. Y pues los invitamos a que se puedan registrar, como dice ahí. Igualmente se va a publicar en las redes, pero es como lo que estamos intentando hacer es esta convocatoria, es de que la gente participe, y algunos de estos artes que van a estar publicando se va a publicar en el side event, y eso se va a mostrar en la FAO. Lo que queremos hacer es concientizar lo que está pasando en América Latina y en otros lugares que realmente referente al medio ambiente que no está bien concientizado. Y por último, acá hay una frase que a mí me ha gustado bastante, lo he estado pensando bastante, que básicamente que los incendios no son una tendencia pasajera, somos como quienes los combaten, tampoco debían serlo. Nuestros bosques arden y nuestros bomberos luchan, y detrás de cada acción hay vida y esperanza. No más indiferencia, actuemos y apoyemos y transformemos nuestra vida juntos. Así que es lo único que puedo decir, y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Bianca. Bueno, sinceramente, como veo varios puntos en común con lo que comentaba Alan y posteriormente Bianca, algunas reflexiones que me van surgiendo espontáneamente y las voy a dejar para el final. Y bueno, muchísimas gracias por convocarnos. Y por cierto, a todos los que están acá en la reunión, que arriba tienen las redes, tanto de Alan como de Bianca,
para que las puedan seguir y estar atentos a las novedades. Bueno, Ulises, ¿querés comentar algo? No, en realidad también me estaba haciendo algunas anotaciones, pero me parece que son pertinentes para el final de la reunión. Y si te parece, pasamos a la presentación de Alejandra. Perfecto. Alejandra, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿me escuchan bien? Hola, ¿qué tal? ¿Me logran escuchar bien? Sí, al principio se escuchaba un poco bajo, pero ahora te logro escuchar con más claridad. Ok, perfecto. Melanie, no sé si tú me puedes ayudar a compartir, por favor, la presentación o Perfecto. Y Ulises. compartiendo. Ahí está Ulises. Bueno, Se está mientras tanto me voy visualizando. presentando. Esa es mi presentación. Primero que nada, mucho gusto. Yo soy María Alejandra Urueña, geóloga. Soy de Colombia. Y primero que nada, felicitaciones por esta presentación tan espectacular de parte de Alan y de Bianca. Yo quiero hacer un enfoque más desde la geología para que podamos entender procesos, digamos, que ocurren antes, después y durante un incendio, ¿sí? Para que podamos como complementar un poco más esa parte, la parte de concientización que también es bien importante. La geología nos ayuda a darnos cuenta de qué más podemos hacer para la prevención de todo esto. Entonces, listo, podemos empezar. Listo, Decime si entonces, se ve bien la presentación. sí, se ve Todo ok. bien, perfecto. Siguiente diapositiva, por Bien. favor. No sé si está No, no sé. avanzando, no A veo. ver, va de nuevo, presentar. Ahora sí. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, primero que nada, pues hablamos de la geología como una ciencia muy importante, ¿no? Que es el estudio de la Tierra, la cual nos permite, digamos que, gestionar todo el tema de el riesgo, todo lo que puede ocurrir antes de un incendio. Los incendios, como sabemos, no solamente afectan la vegetación, sino que también modifican el suelo, el agua y el paisaje. Y pues esta ciencia tan maravillosa nos ayuda a comprender cómo el terreno condiciona la propagación del fuego, qué tipo de riesgos geológicos emergen tras un incendio, como por ejemplo la erosión, los deslizamientos, inundaciones, que pueden afectar pues bastante a la población. Entonces, la geología nos ayuda también a ver las dinámicas naturales que ocurren y eso es lo que les voy a hablar un poquito. Por favor, la siguiente diapositiva. Listo, perfecto. Entonces, acá tenemos algunas de las condiciones que hay o dinámicas naturales que son, por ejemplo, que afectan para que se produzcan incendios, serían el tipo de suelo. Tenemos también la orientación del terreno, las pendientes. ¿Por qué el tipo de suelo y roca? Porque, bueno, tenemos diferentes, eh, valga la redundancia, tipos que serían suelos arenosos o delgados. Algunos retienen más humedad que otros. Por ejemplo, los arenosos se drenan y se secan mucho más rápido y aumentan la combustibilidad, hacen que haya mayor probabilidad de incendios. Tenemos suelos arcillosos o profundos que también retienen el agua y retrasan la propagación del fuego. Eso también es un factor importante. La orientación del terreno, porque digamos que tenemos, em, hay algunas laderas que están expuestas más al sol, por lo tanto son más secas y esto hace que se pueda producir también una mayor expansión del fuego. Y las pendientes. Yo quería como hacerles una pequeña pregunta, no sé si la quieran responder por el chat o alguien que quiera rápidamente. ¿Por qué creen ustedes que la pendiente de un terreno incide en la ocurrencia de un incendio? ¿Qué es lo que hace que esto suceda? Bueno, entonces, si quieren, el viento, dice eh, Jorge. Listo, el viento, bueno, sí, es un factor importante. Bianca, la sequedad, sí, también, algo muy importante. ¿Alguien más? Laura Vargas se propaga más rápido, correcto. ¿Qué es lo que pasa con la pendiente? Pues cuando nosotros tenemos, como en esta imagen que se ve de ejemplo, una pendiente más pronunciada, el fuego siempre se propaga más rápido cuesta arriba que cuesta abajo. Entonces, por ejemplo, las llamas y el calor se levantan y precalientan la vegetación que está más arriba. Entonces, ese aire caliente
hace que los arbolitos y todo lo que yo tenga más arriba tengan una temperatura mayor. Por lo tanto, claro, cuando va ascendiendo, pues es mucho más fácil que se prenda la ladera. Se enciende antes incluso en algunas ocasiones. Entonces, en una pendiente más o menos de 30 grados, como ejemplo, el fuego puede avanzar 2 veces más rápido que en un terreno plano, lo cual es bastante importante saber para conocer, digamos, prevención en cuanto a la población, decir, bueno, aquí no puede, cerca de esta pendiente no es seguro para algunas personas vivir, etcétera. Em, Nosotros también en geomorfología, que es un área de la geología, llamamos laderas de solana a las que miran hacia el sol y están más secas. Entonces, eso sería algo importante. La siguiente, por favor. Listo, tenemos entonces procesos también post-incendio que se ven reflejados en varios factores. Por ejemplo, la erosión acelerada. Después de un incendio hay mucha pérdida de cobertura vegetal, queda el terreno totalmente expuesto, el suelo. Se producen también estas capas quemadas sobre el terreno, se llaman costras hidrofóbicas, por lo tanto favorecen escorrentías, o sea, como digamos que inundaciones o hacen que el agua se deslice más fácil porque no se produce una filtración hacia el suelo del agua. Entonces, eso también lo ocasionan los incendios. Y tenemos, gracias a esa poca infiltración, las inundaciones y los flujos de escombros, como se ve en la imagen que tenemos ahí en la parte de abajo, donde corren riesgo pues las cuencas hidrográficas, porque después de incendios también se pueden producir lluvias intensas, entonces toda esa cantidad de escombros, sedimentos que bajan del incendio pueden contaminar como tal los recursos hídricos. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos que los impactos en el agua son bastante significativos. Como les mencionaba anteriormente, hay un aumento significativo de sedimentos en ríos y quebradas. Esto hace pues que haya contaminación con cenizas, con metales pesados, la afectación de los acuíferos superficiales que tenemos pues como quebraditas y todas estas aguas, tanto los subterráneos también. Y pues bueno, es también importante aclarar que después de un incendio significativo, también los costos de limpieza del agua son bastante altos y pueden superar a los de la extinción del fuego, porque el fuego deja el suelo sin cobertura, cuando llueve también se arrastran grandes cantidades de roca, tierra a las quebradas y embalses, el agua se vuelve de mala calidad, por así decirlo, entonces dificulta que haya agua potable. Los acueductos y plantas de tratamiento tienen que trabajar bastante fuerte, lo cual es costoso, y pues eso afecta a muchas personas. Siguiente, por favor. Listo, entonces nosotros desde la geología, ¿qué hacemos? La geología nos permite entonces hacer una identificación de áreas de riesgo por medio de mapas. Se pueden realizar modelos de susceptibilidad de las zonas, sobre todo cuando hay un incendio, para evitar los deslizamientos que pueden ocurrir debido a la erosión. También em, podemos tomar medidas de estabilización como por ejemplo barreras en las laderas para que no hayan estos movimientos en masa, revegetación, que sería implementar o promover que hayan campañas de siembra de vegetación y retención de sedimentos. Entonces, bueno, la geología también nos ayuda a analizar el pasado y lo que ocurre ahora para poder evitar o mitigar más este desastre, ¿no? Y permite también ver a largo plazo y anticipar escenarios de riesgo, en este caso, como por ejemplo, no sé, la desertificación y pérdida de suelos fértiles y sequías más prolongadas. Todo eso podemos evaluarlo desde esta ciencia y evaluar riesgos también de erosión, de cómo mejorar la calidad del agua frente a estos desastres y reduce vulnerabilidades al final. Se aumenta la resiliencia de los territorios, lo cual pues es lo que también buscamos. La siguiente diapositiva, por favor. Y entonces yo les vengo a traer un caso de estudio, complementando también con lo que decían los compañeros. Aquí en Colombia también han ocurrido incendios importantes, pero con muy poca visualización. De hecho, este año en enero se produjo uno de los incendios más fuertes en el país, que fue el incendio de los Cerros Orientales en Bogotá.
Esta franja montañosa que rodea la ciudad es bastante importante ecológicamente e hídricamente. Y pues en enero de este año hubo una temporada bastante seca y fue uno de los incendios más fuertes que han habido. Este incendio en los cerros orientales afecta no solamente la vegetación, sino que la estabilidad del suelo, la calidad del agua. Por lo tanto, toda la ciudad pues se ve afectada porque es un área que permite como respirar esta ciudad que pues es bastante grande, la calidad del aire también se afecta bastante. Entonces, tenemos que, en el caso de los cerros orientales, hay varios detonantes geológicos, como por ejemplo las pendientes pronunciadas, lo que les hablaba anteriormente, la exposición al sol. Algunas laderas permanecen más secas y esto aumenta la probabilidad. Los suelos delgados que hay, porque la mayoría tienen poca retención de agua, así que son bastante susceptibles a los incendios. Entonces, pues hubo contaminación de quebradas importantes que abastecen pues gran parte de la ciudad. em, y bueno, la idea es que a través de todo esto se realizaron algunas campañas para la concientización y pues también lo que mencionaba anteriormente Alan es como la población no debe vivir cerca a zonas donde haya más probabilidad de que esto ocurra. Entonces, ¿cómo podemos, la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cómo podemos nosotros relacionar estas son algunas imágenes de los incendios este año, a principios? Y bueno, también podemos relacionar los incendios con el cambio climático. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues el cambio climático claramente genera un aumento de temperaturas y unas olas de calor más fuertes. em, que hace que, pues digamos, la vegetación y todo se caliente, haya mayor probabilidad de que ocurra alteración en los regímenes de lluvia, por ejemplo, que hay temporadas en las que mucho calor, luego llueve bastante, entonces esto hace que haya un desequilibrio total. Y bueno, ya pues en Bogotá, por ejemplo, en este caso, se han registrado incendios fuera de la época seca tradicional, lo cual quiere decir que hay un desequilibrio bastante significativo, porque antes no ocurría esto y ahora hay mayor frecuencia e intensidad de los incendios estacionales. Entonces, pues nada, esto... Los impactos acumulativos serían como que hay una desertificación local, digamos, en estas áreas, y que también los ecosistemas pierden la capacidad de capturar el carbono, ¿no? La captura de carbono es bastante importante porque lo que hacen los bosques y ecosistemas de montaña son sumideros de carbono. Entonces las plantas absorben ese dióxido de carbono durante la fotosíntesis, lo cual nos permite a nosotros respirar un aire de calidad, que haya, digamos, regulación del clima. Entonces, después de un incendio, ¿qué es lo que pasa? Que hay una liberación inmediata de carbono. Al quemarse, pues la biomasa vegetal, se liberan más gases de efecto invernadero hacia la atmósfera y esto complica más que el clima se degrade, pues favorece que el clima se degrade. Entonces, bueno, un ecosistema en este caso pasa de ser un sumidero de carbono a ser una fuente de carbono, ya emite más de lo que puede absorber o captura. La siguiente diapositiva, por favor. Ya para finalizar, pues nosotros vemos cómo los incendios en los cerros orientales no son un evento aislado, sino que refleja cómo el cambio climático intensifica las sequías, altera las lluvias, aumenta el riesgo de incendios. Desde la geología nosotros podemos ver cómo este ciclo genera suelos más frágiles, laderas más inestables y ecosistemas menos resilientes. Entonces el cambio climático se traduce a más sequías, por lo tanto más calor, y los incendios van a tener una mayor frecuencia e intensidad. La degradación de suelos, que es la erosión y pérdida de fertilidad, eso también afecta bastante a la población porque ya la siembra también se reduce bastante y hay una menor captura de carbono, como les mencionaba anteriormente, bastante importante saberlo porque ya hay ecosistemas que no resisten. Digamos, los desastres ocurren tan seguido que no les da tiempo a los ecosistemas de recuperarse. Así que, pues nada, complementando con lo de los chicos, vuelvo a decir que esto es solamente el objetivo de nosotros es como tal poder decir, bueno, ya siendo consciente de todo lo que acarrea el cambio climático, podamos movernos y hacer cosas o por lo menos compartir nuestro conocimiento a personas que no de pronto sepan muy bien cómo es el proceso y podamos tomar acción entre todos nosotros. Y la siguiente, por favor.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se la resolvemos. Gracias, Ulises, Melanie, y a todos por el espacio tan lindo. Muchísimas gracias, Alejandra, y gracias a todos los que expusieron hoy. Tengo unas reflexiones finales, pero la voy a dejar para el final, porque veo que acá hay preguntas que responder, muy pertinentes. Por ejemplo, Ornella pregunta, si no me equivoco, si es para Alan, supongo porque habla de la Patagonia. Dice, ¿qué rol cumplen o deberían cumplir los gobiernos municipales? ¿Cómo se puede trabajar con los turistas que provienen de zonas que no son de la Patagonia? Ya que muchas veces es difícil hacerlos entender porque no lo viven de cerca, están más bien alejados del tema. Bueno, el tema del turismo siempre es complicado porque es rotativo. No vienen siempre las mismas personas y eso hace que haya que estar comunicando constantemente un poco cuál es el contexto de incendios en la región para que se tenga cuidado más que nada con el uso del fuego y con las colillas de cigarrillo. Y en eso entra no solo la parte estatal en mejorar campañas de prevención con esto, en lo que es la comunicación, sino también de la población local, que también es un problema porque la población local, al considerarse residente, tiende a creer que tiene un mejor manejo del escenario, digamos, mejor manejo en el uso del fuego, en cómo frecuenta las zonas boscosas, y muchos excesos de confianza vienen incluso por los residentes. Entonces, hace falta también que cambie la cultura de una buena parte de la población residente para que eso se transmita a los visitantes también. Hay una parte de la población local que es súper consciente de la situación de incendios y ayudan mucho en la comunicación y el cambio cultural que hace falta tener para que eso se traslade también al turismo. Pero bueno, cuando los procesos que hay que avanzar son de cambio cultural, son lentos y normalmente vienen empujados por los problemas, básicamente. La gente tiende a tomar conciencia más fuertemente cuando hay ciclos de incendio. Y cuando dejan de haber ciclos de incendio, empieza a relajarse de nuevo la gente. Entonces, lamentablemente somos como hijos del rigor. Pero siempre van quedando remanentes fuertes de lo que se fue aprendiendo en el camino. O sea, hay mucha población que por más que tengamos un año con menos incendios, está súper consciente de estar comunicando todo el tiempo y está muy atenta a dar alertas tempranas si ve columnas de humo, a un montón de cosas para cuidar el ecosistema. Hay los municipios locales, bueno, mejorar la comunicación y también la normativa. No hay una multa grande por el manejo de fuego, por el uso de fogones, y eso hace que la gente haga fuego donde quiera. Por ahí, o sea, hay algo re interesante y diferente, por ejemplo, a lo que comentaba Bianca de Bolivia, que allá tiene una problemática bastante más compleja porque está mucho más marcada por la intencionalidad, e incluso el fuego propaga por zonas que son de más difícil acceso que acá, me parece también. Y acá hay difícil acceso a la cordillera, pero bueno, en algunos lugares, digamos, cuando es más interfase, todo eso se puede manejar mejor, porque hay más caminos, hay más recurso de agua, es otra estructura. Pero bueno, un poco eso. No sé si responde bien a la pregunta. Sí, muy clara la pregunta. Muchísimas gracias, Alan. Y bueno, respecto a todo lo que comentaron, tanto Alan como Bianca, como Alejandra, me quedo dando vueltas en la mente, sobre todo cuando Bianca hablaba que decía, el fuego se utiliza como herramienta barata para expansión agropecuaria, profundiza la crisis estructural. Y está relacionado, por lo que veo, al cambio cultural y educacional enorme que tenemos que hacer en materia ambiental, como nombraba Alan también. Eh, Eso me parece muy pertinente y es algo que veo en los tres países. Después el marco legislativo débil en el que hacían hincapié. Bueno, eso también es un llamado a atención, ¿no? Muy importante.
Y bueno, esas son como en principio las primeras reflexiones que me surgen de este encuentro. Ulises. Ahí, gracias, Melanie. Tengo justamente, Ornella, tiene otra pregunta, Ah, es para Alejandra. Respecto a lo que mencionaba de la situación post-incendios, ¿qué impacto tienen los programas de reforestación en estos casos post-incendios y cuál sería la mejor forma de llevar a cabo dichos planes o procesos? Ok, muchas gracias por la pregunta, Ornella. Bueno, primero que nada, pues, como también lo han mencionado los otros chicos, la concientización, porque más allá de querer como hacer una restauración, es importante que las personas sepan cuál es el impacto real de los incendios, porque a veces hay, digamos que falta de conocimiento. Hay personas que de hecho en Bogotá no sabían que habían incendios, estando en la misma ciudad, todo, entonces como que creo que hay que abordar primero todo este tema desde que tengan conocimiento, que se preocupen por saber qué es lo que está pasando y luego ya generar campañas para poder hacer siembras en los bosques cercanos. Sería como, pero pensaría yo que lo primero sería la educación y la concientización de todos estos procesos que la verdad se ve bastante la ausencia en ocasiones y eso digamos que reduce bastante el sentido de pertenencia de las personas, como que dicen, bueno, no, pues los bomberos que los apaguen o que las entidades que están encargadas de ese tema lo hagan, la gestión del riesgo, todos esos, pero entonces nos falta más como apersonarnos del problema. Entonces creo que primero sería educación ambiental y esta parte de conciencia y luego ya se llevaría a cabo pues como tal el tema de siembra y reforestación. No sé si de pronto respondí tu pregunta. Muchísimas gracias, Yo Alejandra. puedo acotar, si sirve, Adelante, sobre adelante. reforestaciones, al menos en esta zona. Acá lo que se está viendo más que nada es que la cantidad de hectáreas quemadas por verano es demasiado grande comparado a lo que se puede reforestar. Las reforestaciones en sí pueden rondar los 2.500 a 4.500 dólares por hectárea y contemplando que trabajar la prevención es mucho más económico, no solo para lo que cuesta el combate de incendios, sino también lo que cuesta la restauración. Pasa mucho que hay muchas empresas y ONGs trabajando desde la parte ambiental, las empresas muchas veces más desde un tema de greenwashing o de uso de lo ambiental para, bueno, esto, greenwashing más que nada, eh, y terminan poniendo un montón de fondos en reforestaciones a través de las ONG, que a través de la ONG al menos sirve como un espacio educativo para la gente sobre el tema de incendio, pero se va un montón de recurso económico ahí, en vez de ser destinado a prevención, por ejemplo. Y bueno, el resultado es que no tengo una estadística de cuántas hectáreas están yendo perdón, por verano, pero el último verano se calcularon más o menos 40.000 hectáreas en un verano, y las restauraciones que se están haciendo son de por ahí 10 hectáreas, depende el año. En algunos lados dicen 50 hectáreas. Y a la vez es que están tratando de volver a un bosque que no se va a volver a recuperar como era. O sea, no es que se pierda un ecosistema y se puede recuperar. Ese ecosistema es muy probable por la severidad del fuego que estamos teniendo que no vuelva a ser lo que era. Entonces, creo que el proceso de restauración, de reforestación, es muy importante como hacerlo prolijo y de forma científica para hacer investigación de cómo se puede escalar esto. Hay proyectos con siembra de semillas con drones y cosas mucho más por ahí fluidas para cubrir más hectáreas, pero acá hay que investigarlo y se está empezando a dar como un proceso mucho más de investigación con eso estos últimos años, pero sí hace falta que la población sepa que un incendio no se arregla con restauración, porque eso viene repercutiendo mucho de que la restauración es una forma de solucionar, porque también hay empresas involucradas y porque a nivel imagen también es mucho más atractivo plantar un árbol que ponerse a trabajar, por ejemplo, con, no sé, todo lo que es la parte de prevención, que es bastante compleja también, que tiene que ver más con cambios culturales, esas cosas a largo plazo, son difíciles de vender para que te lo financie una empresa también, ¿no? Entonces,
Tiene una parte buena y una parte no tan buena. Tenemos también algunos comentarios en torno a eso, lo que están mencionando tanto Alejandra como Alan. Bianca, por su parte, dice que se pudieran hacer voluntariado con colectivos que están en primera línea desde bomberos o los que ayudan en dar recursos. Ahí se aprende respectivamente sobre educación y empatía hacia esos temas. Y bueno, también curiosear en torno a estas problemáticas. Sí, eso es un tema delicadísimo, es el tema más delicado de todos acá actualmente. Eh, Más que nada porque en la Patagonia, bueno, en Argentina en general y en toda Sudamérica, los recursos de combate de incendios o de manejo del fuego, como le dicen hoy en día, eh, son muy limitados. No tenemos los mismos recursos que hay en Estados Unidos o en Europa. Y el problema es con esto que al verse excedido estos medios con incendios muy grandes, está entrando mucho la población a trabajar los incendios. Yo en parte empecé con los incendios así, yendo a trabajar con vecinos, con amigos. Y el tema es más que nada que por el momento no hubieron accidentes fatales, pero es una bomba de tiempo también, porque al verse tan excedidos los grupos de combate, las brigadas del Estado, ya se armaron hace años varias brigadas de voluntarios, las que más permanencia tuvieron, aprendieron más, son más protocolares, tienen más cuidados, pero siempre hay un conflicto con las brigadas estatales que asumen una responsabilidad gigante sobre todo lo que está pasando en el incendio. Y les ha pasado de tener que gastar mucho recurso, mucho tiempo y arriesgar la vida a estas brigadas del Estado en rescatar gente que se metió a trabajar al incendio y terminó en un atrapamiento por el fuego. Entonces, es un tema de lo más delicado. Yo sigo gestionando donaciones para una de las brigadas de voluntarios, que es con la que más estoy laburando. Y todo el tiempo en la comunicación somos muy delicados porque no queremos que se esté metiendo cualquier persona al fuego. Entonces, en eso, este, bueno, nada, es algo que también estamos aprendiendo y se va viendo un poco en el proceso. Ketty. Bueno, muchas gracias chicos a los tres por las exposiciones. Hay un último comentario también de Jorge que dice que una buena manera de aportar con esto es el monitoreo inteligente de bosques. Ahí me surgió la duda, ¿este monitoreo inteligente también es costoso o es más fácil de implementación? Si alguien sabe al respecto, o mismo Jorge, también si querés comentarlo vos, sentite libre Sí, de hola a decir. todos. Existen pilotos de, bueno, obviamente se está tratando de implementar sistemas de inteligentes de monitoreo de bosques. Aquí el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de aquí de Chile tiene unos pilotos que están tratando de hacer con poner sensores a través de los bosques para poder, cierto, quizás de alguna manera ver también, cierto, todo el ecosistema, ¿verdad? Y tratar de mapearlo y tratar de hacer como un alcance preventivo. Así que por ahí también la integración de tecnología en estos temas es importante de que quizás ahora son caras, pero en el futuro quizás no sean tan caras, digamos. Solamente por aportar. Aunque su inversión actualmente redunda en algo sumamente positivo a futuro y después no tener que estar tapando o intentando apalear las problemáticas con pequeñas curitas o acciones rápidas y que en realidad no logran nada a Eh, largo plazo. Acá monitorear y también se dice como monitorear permite mucho hacer ordenamientos territoriales también. A partir de las investigaciones que se hacen, por ejemplo, de CONICET, se puede dar valor a nivel ecosistémico, biodiversidad, a distintas zonas de bosque, y en base a eso también ponerlos en una prioridad de protección. Entonces, eso sí ayuda al monitoreo, de saber también cómo es la salud de un bosque. Si tenemos un bosque muy cargado de pinos, va a tener un manejo diferente a un bosque que no está afectado por exóticas y que tiene, por ejemplo, alerces milenarios. Entonces, en eso ayuda muchísimo los monitoreos. Después, por otro lado, monitoreo para alertas tempranas por la aparición de focos, también está siendo súper útil. Los satélites tienen un margen de error
donde en algunas situaciones demoran a veces varios días hasta que, por ejemplo, se activa un foco por caída de rayo. Pero bueno, vienen siendo también súper importantes. Hay algunos más efectivos, otros menos efectivos, pero también ayudan a hacerle un seguimiento a cómo es la propagación, perdón, la propagación del fuego. Algo que no había nombrado acá en la charla previamente es con el tema del cambio de clima acá, todo lo que es, así como se están reduciendo las lluvias del Océano Pacífico, porque el anticiclón del Pacífico se está moviendo más al sur y manda esas lluvias más al sur, a Santa Cruz y Ushuaia, Tierra del Fuego. Eso está permitiendo también que ingresen frentes del Atlántico, que son inestables porque vienen pasando por mucho continente, y eso viene aumentando muchísimo la cantidad de tormentas eléctricas en la zona, que causa incendios en zonas remotas que son bastante difíciles de trabajar, porque están en medio de la cordillera. Es muy común que los incendios más grandes estén siendo por eso. Y esto viene aumentando exponencialmente. El- por ejemplo, en el Parque Nacional Los Alerces, perdón, entre el Parque Nacional, entre Alumine y el Parque Nacional Los Alerces debe haber unos 400 kilómetros más o menos de distancia, de norte a sur, aumentaron 18 veces la cantidad de focos por caída de rayo. Eso creo que en los últimos, si se compara los últimos 75 años. Perdón, tengo los números en la cabeza, no me los quiero confundir. Y eso es un aumento gigante. Acá en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en los últimos 40 años hasta el 2015, se habían triplicado los focos por caída de rayo. Entonces, es por ahí una de las cosas más delicadas. Entra dentro de lo complicado también como de los incendios intencionales. Porque generan incendios en lugares muy complicados, de los que muchas veces se depende de los satélites para poder detectarlos. Genial. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que de mi parte quedó todo bastante claro. Hay muchas cosas igual que a uno lo dejan reflexionando, ¿no? Lo que comentaba anteriormente. Y bueno, como para ir cerrando, les pediría un punteo sobre, por ejemplo, cómo evitar que la emergencia crezca cuando falla la estructura estatal, cómo podemos articular con la población y cómo podemos como ciudadanos de diferentes regiones, ¿no? Porque, por ejemplo, todos vivimos en diferentes sitios, pero las ganas de colaborar están siempre. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, Eso de... perdón, es que si es posible, yo pudiera empezar con, bueno, respectivo a eso, es de siempre hablarlo. Es como, no es un tema que debería ser solamente cuando hay la época de incendios. Debería ser un tema concurrente, porque ese es el tema, ¿no? Es como para que se siga hablando, es pues seguir hablando. Cuando hay los incendios, es como, y ahí todo el mundo ya habla, pero cuando ya no hay incendios y ya no hablamos, eso se ignora y otra vez no actuamos referente. Es como acá en Bolivia, es un tema que siempre estamos hablando porque lamentablemente es concurrente y siempre ya vemos la experiencia que ha pasado como el anterior año, en el 2019, que fueron incendios muy fuertes y que realmente ahí sabemos que no tenemos a nadie para poder acudir esa ayuda. Solamente tenemos a nosotros y las redes sociales que realmente funciona demasiado. Así que yo tal vez podría recomendar de poder hablar eso en sus redes sociales. Si ven algo en sus comunidades que no están haciendo hablados en, no sé, por el gobierno o en medios internacionales, háganlo ustedes para que otra gente pueda saber del tema, porque a veces no estamos viendo la realidad de otros lugares. Entonces yo mencionaría para que seamos más activos en esto es de poder hablarlo. Puedes hablarlo conversando así como lo estamos haciendo ahorita, publicando en redes, haciendo un TikTok, no sé, hacer un blog, escribir, sacar fotografía, dibujar, pintar, lo que tú quieras que pueda seguir la conversación de hablarlo, porque es lo más importante porque eso ayuda a concientizar más a la gente de la situación. Y es lo que estaba publicando en el chat, es como tú puedes hacer voluntariado respectivo de estos, de cómo saber más el tema más al fondo. Acá en Bolivia
los bomberos es todo voluntariado, no es nadie pagado desde la alcaldía o desde la gobernación, es todo voluntariado. Entonces, nunca hay esas herramientas o equipamiento desde el gobierno. Entonces, es también una parte muy mala de saber de que no hay equipamiento de alto nivel, y es todo bien caro, pero es una forma de que también nosotros podamos ayudar y entrar a ese ritmo. A mí me alegró bastante que en esta semana escuché esa noticia que desde Idaho, en Estados Unidos, nos han mandado un camión de bomberos, así realmente de ese de alto nivel, hasta Bolivia, solamente que aún no ingresa por falta de recursos para meterlo por la aduana y más burocracias que hay en el país. Pero estamos en eso, entonces cada vez más se está pudiendo concientizar a esto a nivel realmente muy grande. También recomendaría charlar con científicos, em, biólogos que son estudiantes, porque también acá en Bolivia hay demasiados biólogos estudiantes que realmente saben del tema de la A a la Z, y eso también ayuda bastante. Entonces, lo que yo podría recomendar. Muchísimas gracias, Bianca. Bueno, Alejandra o Alan, le damos el lugar. Bueno, por ahí acá en lo que es participación, afortunadamente las veces que hubo incendios grandes, especialmente en zonas pobladas, la solidaridad de la gente es lo que sostiene normalmente la estructura de estas catástrofes, de estos eventos extremos. Muchas veces los sistemas estatales colapsan, especialmente lo vimos en Golondrinas porque fue el primer incendio de interfase grande y fue el más grande hasta ahora. Y cuando el Estado colapsa, depende del sector social que afecta, pero hay sectores sociales que están acostumbrados a un Estado ausente y se autogestionan, otros que no. Pero igual así, todos dependen de los vecinos, de la gente, de la solidaridad de la gente de todo el país. Todas las cadenas de donaciones que se hacen, toda la cantidad de gente que viaja muchas veces incluso hasta el lugar para dar una mano, es la base para atender las emergencias que pasan muchas veces. Porque el Estado tiene un límite